Hola, soy Agus, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer este dulce patito. Para ello vamos a necesitar un gancho de 3.5 milímetros, una aguja lanera, un marcador de puntos, dos ojos de seguridad de 8 milímetros, unas tijeras, relleno, hilo de chenil en color crema con 5 milímetros de grosor y en amarillo mostaza. Pueden encontrar el enlace de los hilos que estoy utilizando en la descripción. Aquí les dejo también las referencias de los puntos que aplicaremos en este tutorial. Antes de comenzar, no olviden suscribirse. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo y crear más contenido para ustedes. Empezamos con la cabeza y el cuerpo, haciendo 7 puntos bajos en un anillo mágico. Ese es nuestro primer punto bajo en el anillo. Continuamos con los 6 restantes. Al terminar tiramos de la hebra para cerrar el anillo. La vuelta 2 son 7 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Colocamos el marcador en el primer punto. Al final de la vuelta nos quedaremos con 14 puntos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo y un aumento repitiendo 7 veces, terminando la vuelta con 21 puntos. En las siguientes 3 vueltas, desde la 4 hasta la 6, hacemos 21 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y una disminución 3 veces, quedándonos con 18 puntos. En mi caso voy a utilizar la disminución invisible,
que es tomando las hebras delanteras de los puntos. Paramos un momento para colocar los ojos de seguridad. Estos van entre las vueltas 5 y 6. Con 6 puntos de separación entre sí. Los aseguramos bien. Seguimos con la vuelta 8 haciendo 18 puntos bajos. Empezamos la vuelta 9 con 2 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 5 puntos bajos y un aumento repitiendo 2 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos, quedándonos con 21 puntos. La vuelta 10 son 21 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 3 veces, quedándonos con 24 puntos. La vuelta 12 son 5 puntos bajos y un aumento 4 veces, quedándonos con 28 puntos. Para las siguientes 3 vueltas, desde la 13 hasta la 15, haremos 28 puntos bajos en cada vuelta.
En la vuelta 16 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 7 veces, terminando la vuelta con 21 puntos. La vuelta 17 es un punto bajo y una disminución 7 veces, quedándonos con 14 puntos. Paramos un momento para rellenar. A lo último vamos a empujar el relleno hacia los costados de esta forma. En la última vuelta hacemos 7 disminuciones. Cortamos. Y con la aguja lanera pasamos por las hebras delanteras de los 7 puntos restantes. Tiramos para cerrar. Pasamos por el centro saliendo por un costado del cuerpo. Pasamos a través de algunos puntos. Y luego por el cuerpo. Cortamos. Para las alitas empezamos haciendo 4 puntos bajos en un anillo mágico.
En la vuelta 2 hacemos 4 puntos bajos. Y terminamos haciendo un punto deslizado. Dejamos una hebra larga para unir el cuerpo y cortamos. Repetimos los pasos para hacer la segunda alita. Ahora las unimos en los laterales del cuerpo entre las vueltas 9 y 10. Primero pasamos el hilo al anillo mágico para posicionarla. Aproximadamente a 3 puntos de distancia del ojo. Y ahora con el otro hilo unimos tomando las hebras delanteras de los puntos. Unimos la otra alita de la misma forma. Los hilos sobrantes los llevamos con los de la otra ala para asegurarlos después. Aseguramos los sobrantes con un triple nudo. Cortamos y con ayuda de las tijeras metemos los nudos en el tejido. Para el pico vamos a usar el color amarillo mostaza y comenzamos haciendo 4 cadenas. Comenzando en la segunda cadena desde el gancho hacemos 2 puntos bajos. Marcamos el primer punto. Ahora hacemos un aumento. Y en el lado contrario de la cadena hacemos 2 puntos bajos.
Donde está el marcador hacemos un punto bajo. Ahora vamos a cerrar la pieza uniendo ambos lados, haciendo 3 puntos bajos. Dejamos una hebra larga para unir y cortamos. Llevamos el hilo corto hacia el borde para pasarlo por el cuerpo. El pico va entre las vueltas 5 y 6 a un punto de distancia de los ojos. Unimos con el otro hilo tomando las hebras delanteras. Al terminar llevamos con el otro hilo para asegurar. Para las patitas vamos a empezar de la misma forma que el pico, haciendo 4 cadenas. Comenzando en la segunda cadena desde el gancho, 2 puntos bajos. Un aumento. Y 2 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 puntos bajos. Un punto bajo. Ahora uniendo ambos lados hacemos 3 puntos bajos. Damos vuelta a la pieza y a partir del segundo punto hacemos 2 puntos bajos. Damos vuelta y en el segundo punto hacemos un punto bajo.
Dejamos una hebra larga para unir y cortamos. Repetimos los pasos para hacer la segunda patita. Ahora las unimos en la base del cuerpo. Con la aguja lanera agarramos el hilo. Vemos dónde quedarían. Y empezamos a unir la primera. Unimos hasta aquí para que quede la punta sueltita. Llevamos el hilo sobrante con el otro. Unimos la otra patita de la misma forma. Ahora aseguramos los hilos sobrantes. Cortamos y escondemos. Y así es como terminamos a nuestro patito. Súper tierno y esponjoso. Espero que hayan disfrutado de este tutorial. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.